La Biblia dice muy enfáticamente que el ser humano, que todos, son pecadores y están bajo la ira de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un poco más adelante, en el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, todos son pecadores. Y también el libro de Romanos nos muestra que la ira de Dios se revela porque las personas no tienen excusa frente a Él. No tienen excusa de no reconocerlo como Dios, porque Él se manifestó a todos mediante la creación. Y dice así, en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo acá es que los hombres, las mujeres, todos, no tienen excusa, porque las cualidades invisibles de Dios se hacen manifiestas, se entienden cuando vemos la creación, por medio de las cosas hechas. Vos ves un amanecer, ves una flor, ves un pajarito, y ahí quedan manifiestas las cualidades de Dios, las cualidades invisibles de Dios. Se entiende que fueron creadas por Dios. Vemos a Dios en la creación. Y la palabra que yo quiero destacar es esa, entienden. Dice que sean entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces los hombres no tienen excusa porque Dios se ha manifestado en la creación y esto se entiende porque es evidente. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre con los que no entienden? Me refiero, ¿qué ocurre con los niños? ¿Qué ocurre con los niños pequeños, con los bebés, que no pueden entender? ¿Cómo Dios los ve? Ellos no pueden diferenciar, no pueden entender mediante la creación las cualidades de Dios. No puede porque no les da el entendimiento. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Ellos también están bajo la ira de Dios? ¿Qué ocurre cuando un niño pequeño muere? El ser humano es tan perverso que aún puede hacer daño a un niño. Puede planear y llevar a cabo cosas aberrantes contra los niños. Escuchamos de desapariciones, de abusos, de crímenes. Y lo más atroz es que muchas veces, o la mayoría de las veces, estas cosas ocurren
con aquellos que deberían cuidarlos. Padres, madres, abuelos, tíos. Es horroroso, pero este es el mundo en que vivimos, un mundo lleno de pecado. Se normaliza que todos los días se mate a niños en el vientre materno. Es algo legal. Y esto hace que surja otra pregunta: ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios no detiene ese pecado? Y la Escritura dice que Dios está soportando con paciencia su vida, pero que el castigo llegará. En Romanos 9:22, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. A esta pregunta te quiero decir que la Biblia enseña que Dios considera a los niños como suyos y que se indigna cuando les hacen daño. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 20 y 21 dice: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, dice el Señor, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran pocas cosas tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Estas cosas tan horribles puede hacer el ser humano, pero Dios considera a los bebés, a los niños, como suyos, y no es indiferente a su sufrimiento. Los padres cristianos somos conscientes del estado depravado de la sociedad y nos esforzamos por cuidar a nuestros hijos. Quisiéramos evitarles todo dolor. Quisiéramos que los golpes, las enfermedades, las burlas, las decepciones, las sufriéramos nosotros, no ellos. Quisiéramos allanarles el camino y que todo les sea fácil. Pero allí está el dolor, allí están las enfermedades, allí están los accidentes. Son cosas que se escapan a nuestro control. Muy pronto nos damos cuenta de que no podemos encerrarlos en una burbuja de cristal. Estamos en un mundo caído, en un mundo bajo maldición. Dice que este mundo está bajo el poder del maligno. Y nosotros no tenemos el control de las vidas de nuestros hijos. Pero Dios sí. Dios tiene el control de sus vidas. Y eso es una fuente de profunda paz para nosotros, para los padres. Nada podrá pasarles que Dios no permita. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, brindarles nuestro amor, cuidarlos en todo lo que podamos, guiarlos en el conocimiento de Dios, para que cuando puedan entender
ellos puedan conocer al Señor. La mayor preocupación de un padre cristiano es el destino eterno de sus hijos. Todos queremos que nuestros hijos vayan al cielo, no al infierno. Y por eso oramos por ellos, por su salvación. Por eso les enseñamos la palabra. Y por eso también tratamos de vivir vidas coherentes, que ellos vean lo que es ser un auténtico cristiano. Pero volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Qué pasa con los niños cuando todavía no tienen edad de comprender, de entender? ¿Cómo ve Dios a esas criaturas que no distinguen el bien del mal? ¿Y qué sucede con los niños que mueren? El pasaje que vamos a leer ahora responde a estas preguntas. Vamos a leer Lucas 18, versículos 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bueno, para entender este pasaje, como siempre, tenemos que ponernos en contexto y debemos recordar que el Señor Jesús fue enfrentado por unos fariseos que le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios. Ellos escuchaban que él decía que era el Hijo de Dios y veían que hacían milagros. Claramente, él afirmaba ser el Mesías, pero no era el Mesías que los judíos esperaban. No era un Mesías victorioso, que estaba al mando de un gran ejército que expulsara a los soldados romanos de la región de Israel. Todo lo contrario. Él se rodeaba de gente pobre, de enfermos, de pecadores. Y leemos en el capítulo 17, versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya había llegado. El Señor Jesús dice: el reino de Dios está entre ustedes. Entonces la pregunta es: ¿quiénes serían los que entran en el reino? Y el Señor dejó claro quiénes no entrarían. Y no entrarían aquellos que creían merecer entrar. Aquellos que creían tener méritos para ser aceptados por Dios. Los más religiosos. Los que se creían más espirituales. Los que se creían mejor que el resto. Los más buenos. Esos no entrarían. No entrarían los que eran como el fariseo de la parábola. Lucas 18:11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Gente así, orgullosa de sí mismo, que creen que se pueden parar delante de Dios a ostentar mérito, gente así no va a entrar al reino. Todo lo contrario.
Para entrar en el reino se necesita total humildad. El Señor Jesús los llama pobres de espíritu. Gente que entiende que son miserables espiritualmente, que no tienen nada que presentarles a Dios, como precisamente el publicano de la parábola. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una característica necesaria es la humillación, reconocer el pecado, arrepentirse. Y no hay nadie más humilde que un bebé. Un bebé es lo más humilde entre lo más humilde. Es totalmente evidente que un bebé no tiene ningún mérito delante de Dios. No conoce la ley ni se esfuerza en obedecerla. No tiene ningún tipo de logro. Son completamente ignorantes y no se esfuerzan por alcanzar el favor de Dios. Los bebés son el ejemplo perfecto de que Dios salva a los pecadores más allá de los logros que puedan haber obtenido. Para los judíos, la idea de que un bebé pudiera entrar en el reino de Dios era totalmente ridícula, precisamente porque ellos no conocían la ley, eran totalmente ignorantes por el hecho de ser bebé. Y si no conocían la ley y no la obedecían, para la mentalidad judía no tenían ningún mérito para entrar en el reino de Dios. Y cuenta Lucas y dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Este pasaje también figura, con algunas variantes, en los evangelios de Mateo y de Marcos. Bueno, el Señor Jesús, vos sabés, ya estaba en camino a Jerusalén, era su último viaje. Faltaba muy poco para llegar, probablemente estaba en la región de Perea, que si vos te fijás en el mapa, está muy cerca ya de Judea. Y dice que algunos padres traían a sus niños pequeños para que Jesús lo tocase. Esto era algo común entre los judíos, que llevaban a sus hijos a los rabinos o a los principales de las sinagogas, bueno, para que los bendijese. Estos padres hacían eso, pero se lo traían al Señor Jesús. Y la palabra que se traduce como niños se refiere a recién nacidos o a niños muy pequeños, de 1 año más o menos. O sea que le traían a los niños en brazos. Evidentemente estos padres habían visto la compasión, el amor que Jesús tenía por los niños, y le traían los suyos para que los bendijese. Ya en los evangelios podemos ver, si bien no lo dice explícitamente, que Jesús tenía una buena relación con los niños. En Mateo 18:2 dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Llamó a un niño, el niño vino confiado y Jesús lo alzó y lo puso como ejemplo. En otra ocasión, cuando el Señor entra triunfal a Jerusalén, en Mateo 21:15 leemos:
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, los niños, aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyen lo que dicen estos? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Los niños tenían atracción por el Señor Jesús. Y él tenía, claramente una actitud simpática a ellos, afectuosa. Y estos padres traían a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orase. Pero los discípulos interpretaron que lo que estaban haciendo estos padres estaba fuera de lugar, no estaba bien, no correspondía. Porque tenían la mente del judío. Los niños no eran importantes. Probablemente el Señor Jesús estaría dentro de una casa, allí en Perea, y los discípulos estarían afuera, impidiendo que los padres pudieran entrar. Y dice que ellos reprendieron a estos padres. Y la palabra griega también habla de que estaban enojados y que hacían esfuerzos para que estos padres no lograran su cometido. No veían ninguna razón para que Jesús fuera molestado para bendecir a estos niños. También la Escritura nos muestra que los discípulos tenían esa clase de actitud negativa muchas veces. Ahora no querían que los padres molestasen al Señor Jesús. En otras ocasiones leemos, por ejemplo, en Lucas 9:49, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ellos enseguida estaban reprendiendo a la gente. Tenían una posición dura contra las personas. En otra ocasión lo leemos en Mateo 15:22, dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esa clase de actitud tenían los discípulos contra la gente que ellos pensaban que no eran importantes. Los niños, la mujer cananea. Y en Lucas 9:54 vemos que tiene una actitud bastante soberbia contra todo un pueblo samaritano. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? La actitud de los discípulos verdaderamente tenía que ser corregida. Tenía una actitud bastante negativa muchas veces. La actitud de Cristo era totalmente distinta. Y dice, mas Jesús llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el pasaje paralelo, vemos que el Señor se enoja con sus discípulos. Dice así, Marcos 10:14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. O sea que el Señor dijo estas palabras como una orden enfática, enérgica. Porque esos niños, si bien eran traídos por sus padres carnales, era el Padre Celestial quien los traía verdaderamente. Porque el Señor dijo en otra ocasión, en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esos niños eran traídos por el Padre Celestial. Y qué terrible, ¿no? Es que sean los adultos quienes
impidan a los niños acercarse a Jesús. Y la razón por la cual el Señor recibía a los niños es que de los tales es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Y esta afirmación del Señor Jesús no admite excepciones ni limitaciones. De los tales, dice. Diferente hubiera sido que él hubiera dicho de estos pocos chiquitos que están acá. No, él dice de los tales, de los niños. No estaba hablando de niños judíos, no estaba hablando de niños cuyos padres eran cristianos. Estaba hablando de los niños, de los tales, de los niños pequeños. De esos niños es el reino de Dios. Y esto no significa que los niños no sean pecadores, porque hoy lo dijimos, no hay justo ni un uno, todos somos pecadores, aún los niños. David, en el Salmo 51, manifestó, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. En Génesis 8:21, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice el Señor, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Los niños son pecadores y son herederos, hoy hablábamos, son herederos del pecado de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el hecho de que los niños mueran demuestra que son pecadores, porque la muerte es resultado del pecado. Sin embargo, el pecado no se ha desarrollado en los niños hasta el punto de oponer resistencia a Dios, de ser rebeldes a la voluntad de Dios, de manera consciente. La realidad es que el Señor dice que de ellos es el reino de Dios. Lo que significa es que Dios tiene favor sobre ellos, de que Dios los toma como suyos. Los niños están bajo el cuidado misericordioso de Dios. Y sí, un niño muere, ese niño es de Dios. Deuteronomio 1:39 dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos le heredarán. Los niños que no son responsables, que no conocen la diferencia entre el bien y el mal, son aceptados por Dios, son suyos. Dice la palabra de Dios que son inocentes. En Jeremías 19:3 dice, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñerán los oídos, porque me dejaron y enajeraron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos,
los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Sacrificaban a bebés, y dice Dios que son inocentes. Bebés sacrificados a ídolos paganos. Dios los encuentra inocentes. Y esto nos abre una perspectiva tremenda para que veamos la misericordia de Dios en los actos más atroces de los seres humanos. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios incluso manda a Israel, cuando invade un lugar, a matar a todos, incluso a los niños, a los que maman. Y nos parece muy fuerte. Sin embargo, esos niños son salvos. Y si Dios lo hubiera dejado crecer, hubieran sido idólatras, paganos, y se hubieran ido al infierno. Sin embargo, cuando Dios se lleva a un niño, lo lleva para Él. A nosotros, a nuestra vista, a los ojos naturales, bueno, es fuerte, es feo, pero sus vidas eternas están aseguradas con el Señor. Si un niño muere, y como dijimos, es pecador, y fuera llevado al infierno, ¿qué podría entender? ¿Por qué ha sido castigado? ¿Por heredar la naturaleza de Adán? No entendería el castigo, y entonces la justicia no tendría sentido. El Señor toma como suyo a aquellos que no entienden, no diferencian el bien del mal. Y Job, si te acordás, lamentando su condición, su desventura, su miseria, en capítulo 3, versículo 11, dice: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O aspiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Y el versículo 16 dice: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan las agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. Y tal vez el mayor ejemplo acerca de la salvación de los niños lo encontremos en 2 de Samuel. Seguramente vos conocés la historia. El rey David, atraído por Betsabé, adulteró con ella, estando ella casada con Urías. Y bueno, David hace matar a Urías y es confrontado por el profeta Natán, ¿te acordás? Bueno, finalmente David se arrepiente de su pecado, pero Natán le dice: bueno, está bien, Dios te perdona, pero el hijo que esperás con Betsabé va a morir. Y dice que David lloró y ayunó 7 días por ese niño y finalmente murió. Y leemos en 2 Samuel 12:20: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió.
Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David sabía que él, cuando muriese, iba a ir a la presencia de Dios. En el Salmo 17:15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Él conocía, él sabía que era salvo, y sabía que se iba a encontrar con ese bebé el día que él muriera, en la presencia de Dios. Y ocurrió todo lo contrario cuando murió su hijo Absalón. Cuando Absalón murió, siendo adulto y siendo un asesino, un traidor, David no tenía consuelo, porque sabía que no se iba a encontrar con él en la eternidad. En 2 Samuel 18:33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, yendo, decía: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Ese bebé que murió sin conocer la diferencia entre el bien y el mal, está ahora en la presencia del Señor. Y hay un hecho también innegable: el Señor nunca bendice a los que no son de Él. El Señor no bendice a los hijos de Satanás. Sin embargo, Él bendice a los niños. Marcos 10:16 dice: y tomándolos en brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Cuando los bebés mueren, sus almas son recibidas en el cielo. Y los que no mueren están bajo el especial cuidado de Dios, porque Él los tiene como suyos. Cuando alcanzan a entender el bien y el mal, y esto no hay una edad específica, pero cuando ya alcanzan a discernir, entonces su destino eterno depende de que se arrepientan y crean en el Evangelio. De cierto os digo, dice el Señor, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahora el Señor hace una declaración muy solemne. Cuando Él dice: de cierto os digo, bueno, esto es algo que hay que prestar especial atención. A todo lo que dice Él hay que prestarle atención, y a cuando Él dice: de cierto os digo, bueno, todavía más. Y Él dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Te das cuenta que los niños son el ejemplo de cómo Dios tiene gracia sobre el que no se esfuerza, sobre el que es totalmente humilde? Solamente podemos entrar al reino de Dios cuando nos damos cuenta que no tenemos ningún mérito, cuando nos damos cuenta que no somos absolutamente aceptables, que lo que merecemos es la condenación eterna y que solo podemos recibir gracia, solo podemos recibir lo que no nos ganamos, como un niño que no se gana nada de lo que tiene.
Esa es la única forma de entrar en el reino de Dios, por pura gracia soberana. ¿Qué ocurre con los niños? Son de Dios. Y si mueren, se van a Él, a su presencia para siempre. Mientras están en la tierra, esos niños son de Dios, hasta que tienen responsabilidad de discernir el bien y el mal. Y de buscar su propia voluntad o cumplir con la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Se entendió?